Y para este día quisiera que me estén acompañando en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Va a ser un pequeño versículo, pero vamos a ver que tiene una gran profundidad. Mientras lo van buscando, a Gálatas capítulo 6, versículo 9, les comento que el título de esta reflexión es Cosechando de la perseverancia. Cuando lo encuentran me dicen amén y comenzamos con la lectura de la palabra. Amén. Bien, Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ahora vamos a ver la profundidad que tiene este pequeño versículo. Pero antes de comenzar quería comentarles que se cree que el apóstol Pablo, el autor de esta carta, ¿no?, a los Gálatas, la redactó, digamos, alrededor de los años 50 después de Cristo. También varios teólogos establecen que este es uno de los primeros escritos del apóstol Pablo, ¿no? Y se da en un contexto donde vemos que se encuentra en su primer viaje misionero, donde va a viajar hacia el sur de la provincia romana de Galacia, y donde también va a predicar y fundar varias iglesias, ¿no? Y es entonces que esta carta está dirigida a ese grupo de iglesias establecidas en la zona sur de Galacia, ¿no?, que comprendía a las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Y así como se fue diseminando el Evangelio en todo el Imperio Romano, muchos gentiles comenzaron a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y prontamente surgieron varias discusiones acerca de la necesidad de que los gentiles siguieran las leyes de los judíos, ¿no?, especialmente la que ordenaba que todos los cristianos varones debían ser circuncidados. Y varios cristianos judíos insistían en esto para que los cristianos gentiles puedan ser salvos, ¿no?, para que accedan a la salvación a través de la obediencia a la ley de Moisés. Y vemos que con tantos argumentos contundentes y palabras punzantes, el apóstol Pablo va a denunciar ese falso evangelio que está siendo anunciado y busca traer de regreso la fe verdadera a aquellos que estaban desviándose del camino correcto. Por eso vemos también que en esta carta va a hablar de su propia experiencia cristiana, va a citar varias veces el Antiguo Testamento, a hablar de ejemplos de Abraham, ¿no?, el padre del pueblo de Israel, y muchas otras cosas más. Y ahora, teniendo esto presente, quiero que me acompañen justamente a profundizar más en esta palabra y que seamos capaces de comprender qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a través de esto. ¿Están despiertos? ¿Están listos? Sí. Bien, entonces, entrando en contexto, ¿no?, en el capítulo 6 de esta carta a los Gálatas, encontramos que el apóstol estaba hablando en los primeros versículos acerca de la comunidad cristiana, haciendo recomendaciones en los casos de que alguien se ha encontrado en pecado, ¿no?, también de cómo sobrellevar las cargas los unos con los otros y apoyándose mutuamente entre hermanos de la fe, evidenciando el fruto del Espíritu Santo. Y ahora quiero que releamos nuevamente el versículo 9, pero que empecemos desde el versículo 7. Así que leamos los versículos 7, 8 y 9, y que les prestemos mucha atención. Luego de esto que acabo de explicar, el versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Y ahí viene el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Y a primera vista, a prima facie, diríamos, no sé italiano, pero bueno, podríamos dibujarla más o menos así, podríamos ver que el apóstol echa mano de una analogía bastante importante, ¿no? Que es la de la siembra y la cosecha, con el propósito de animar a los gálatas a que se enfoquen en la vida del Espíritu en vez de la carne. Y vemos que este es un principio muy fundamental y que cotidianamente lo podemos ver en nuestras vidas. Todo lo que alguien planta, eso mismo va a cosechar, ¿no? Y vemos que esto se conecta mucho con el trabajo o la labor que hace un agricultor, ¿no? Pero, ¿qué es un agricultor, no? ¿A qué nos referimos con un agricultor? Y vemos que, si nos vamos al origen latino de la palabra agricultor, que es agricultoris, tampoco sé latín, pero vamos a dejarlo ahí, vemos que está compuesto por, en primer término, la palabra ager, que es campo, tierra, ¿sí? Y después cultor, que es cultivador, ¿no? A su vez, esta palabra cultor deriva del verbo colere, que es cultivar, habitar, cuidar. Por lo tanto, en su origen etimológico vemos que un agricultor es una persona que cultiva la tierra, que cuida el campo, que habita, la hace rendir frutos a la tierra, ¿no? Y vemos que esta figura de un agricultor es fundamental en la historia de la humanidad. Vemos que la tarea de un agricultor, que comenzó más o menos hace 10.000 años, marcó un punto de inflexión crucial en la historia de la humanidad, produciendo el paso del nomadismo al sedentarismo y el surgimiento de las primeras civilizaciones, ¿no? Y desde que la tierra empezó a trabajarse, proporcionó una fuente estable de alimentos, incluso hasta el día de hoy, lo que posibilitó, como dijimos, el crecimiento demográfico, especialización en el trabajo, el desarrollo de estructuras sociales más complejas. Por eso vemos que la tarea de un agricultor no es algo menor, digamos, sino que es algo que afectó y sigue afectando a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Ahora, quisiera que pensemos en lo siguiente, ¿no? Sería raro que un agricultor quisiese dedicarse a la venta de papas y plantase naranjas, ¿no? O quisiera cosechar manzanas y después, no sé, planta tomates, ¿no? Y recuerdo que nosotros en casa, hace un tiempo, ya hace 2, 3 años, la verdad que ya no nos dedicamos más a esto porque no tenemos más tiempo, la verdad, pero teníamos una mini huertita, ¿no? Donde todo el tiempo estábamos cosechando tomates, zapallo, lechuga, choclo, no sé, lo que se imaginen. Y seguramente que más de uno también se habrá acordado porque le hemos compartido quizás algún tomatito que sobró, algún zapallito, alguna lechuga. Un zapallo comió. Claro. Algo siempre estábamos compartiendo, ¿no? Y recuerdo que, ¿no? En el caso de cosechar tomates, nosotros lo que hacíamos era, bueno, comprábamos el tomate en la verdulería, tomábamos el tiempo de separar lo que íbamos a comer de lo que íbamos a plantar, eso lo poníamos a germinar y eso a su vez, no sé, pueden pasar 3, 4 meses, ¿no? Desde que germina hasta que
pones la plantita y te da los primeros frutos, no sé, pasa un montón de tiempo, fue un trabajo arduo, ¿no? Pero después de tanto trabajo podíamos comer de los primeros tomatitos que iban saliendo, ¿no? Y eso después, qué sé yo, lo disfrutábamos en una pizza, en una ensalada, en un sanguchito, ¿no? Y podríamos decir que en ese momento éramos como unos pequeños agricultores, ¿no? Digo pequeños porque por ahí la palabra agricultor a nosotros nos quedaba grandísima. Pero bueno, podemos dejarlo por ahí, ¿no? Volviendo al ejemplo del agricultor, vemos que él va a cosechar lo mismo que sembró, pero no del todo literal. Y por ahí, antes de hacerles un matete en la cabeza con esto que acabo de decir, quiero aclararles, ¿no? El agricultor, por ejemplo, supongamos que planta semillas de manzana. Vemos que el fruto de eso no es que solamente van a crecer más semillas de manzana, sino más manzanas con semillas. Y de la misma forma, y siguiendo con la idea que el apóstol Pablo nos quiere decir con este pasaje que estamos reflexionando, ¿no? Cuando se siembra para el espíritu, incluso pensemos con las cosas materiales, ¿no? Vamos a cosechar no solamente cosas materiales, sino algo mejor. Y que lo dice en el pasaje, del espíritu vamos a cosechar vida eterna. Y en contrario, cuando se siembra para la carne, de la carne vamos a cosechar cuestiones de la carne, sea pecado, sea ofensas, raíces de amargura, enojo, quejas. Por eso vemos que todo esto lo podemos trasladar al reino del Señor. Todo lo que alguien decide plantar, operando, ¿no?, como esa figura del agricultor en su propia vida, eso mismo va a cosechar. Si plantás pecado en tu corazón, muy probablemente el fruto que se evidencie sea una vida llena de pecado. Pero si plantás una vida de oración, de devocionales, de estudio de la palabra del Señor, lo que vas a cosechar va a ser una vida llena del Señor. Amén. Y también en esto juega un factor, es un factor muy importante, ¿no?, el tiempo. Vemos que todo lo que se planta en un día no se va a cosechar al día siguiente, sino que requiere de tiempo, de perseverancia, de esfuerzo, y luego de eso se ven los frutos. Por ejemplo, se me viene a la memoria el caso del bambú, ¿no?, que uno lo planta y puede estar años hasta que sale el bambú y después se puede utilizar. O quizás algunos recordarán la semilla de mostaza, ¿no?, que es chiquitita, tarda un montón y después termina siendo un árbol del cual sacamos más semillas, podemos hacer mostaza, ¿no? Y exactamente esto mismo ocurre en el reino del Señor, ¿no? Es importante el tiempo que le estamos dedicando a aquello que estamos sembrando. Y siguiendo con el plan que tiene esta semana el boletín, si es que lo leyeron, si no lo leyeron, los invito a que lo lean. Esta palabra vemos que está inspirada en perseverar y ver los frutos de la perseverancia. Ahora, ¿qué relación tiene la perseverancia con la siembra y la cosecha? ¿No? ¿Cómo podemos conectar y ver esto realmente en nuestras vidas? Y en base a esto, vemos que causalmente, no casualmente, causalmente, el pasaje, el versículo 9 dice, comienza diciendo, no nos cansemos, ¿no? Otras versiones dicen, no nos cansemos nunca de hacer el bien, pues segaremos en el momento apropiado si somos perseverantes.
Esto dice Gálatas 6:9, versión Biblia libre, siempre me costó esta. O también otra versión que es la Nueva Biblia Viva, que dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, a su tiempo recogeremos la cosecha. Amén. Por esto, en este tiempo tenemos que reflexionar, ¿no? En que si perseveramos en algo, que también lo podemos asociar con cegar, con sembrar algo, con insistencia, también vamos a cosechar de eso mismo que hemos perseverado. ¿A cuántos quizás no les ha pasado, ¿no?, de querer algo y buscarlo tan intensamente hasta conseguirlo? Historias sobran para ver, por ejemplo, de médicos que quizás han recursado un montón de materias en su estadía en la carrera de medicina, ¿no?, y luego lograron hacer grandes aportes para la medicina. O tantas personas que se han esforzado por conseguir una casa, ¿no?, por construirla, por conseguir un terreno, prepararlo, construirlo, y luego de tanto sacrificio lo han conseguido. Y así como hay ejemplos muy buenos, hay ejemplos muy malos, ¿no? Quizás también conocemos de historias de personas que han insistido con alguna adicción y terminaron consumidos por ella, o de gente que plantó egoísmo en su vida, ¿no?, se centraron en ellos mismos y luego quedaron en soledad. Y esto también tiene una base y un fundamento bíblico, que lo podemos ver muy bien. Vemos que la Biblia nos muestra historias de personas que han perseverado para bien y han obtenido frutos de ello. Como así también personas que han perseverado en el pecado y obtuvieron frutos también de eso. Y quiero que me acompañen a ver algunas de estas, ¿sí? Yo les voy a ir mencionando. Los que tienen para anotar, si quieren pueden anotar, si no pueden repasar en la transmisión en vivo o en YouTube, en su caso. Les voy a mencionar dónde se encuentran estas historias, ¿no? Pero quiero que me acompañen, por ejemplo, en la historia de José, ¿no? Nos muestra la palabra del Señor que él era un chico de 17 años, que estaba apacentando ovejas con sus hermanos, que también poseía una túnica de varios colores que le había sido regalada por parte de su padre Israel, que lo amaba mucho porque se nos cuenta que lo había tenido en su vejez, y que este joven José había tenido un sueño donde se le revelaba que su futuro implicaba un reinado muy importante. A raíz de esto, como sabemos, se lo cuenta a sus hermanos. Los hermanos lo venden por celos, ¿no? Luego José termina en una cárcel, termina sufriendo una acusación injusta por parte de la esposa de Potifar, ¿no?, y atravesó grandes procesos, ¿no? Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulos 35 al 50. Sin embargo, José siguió perseverando en el Señor. Se aferró a la promesa que Dios le había dado. Y luego podemos observar que incluso pasó mucho tiempo, pero vemos que fielmente se cumplió lo que el Señor le mostró en sueños. Es decir, que al final de la historia de José, vemos que Dios le exaltó, convirtiéndolo en gobernador de Egipto y salvando a mucha gente de una hambruna que azotó por 7 años aquellas tierras. Y sin duda vemos que este fue un fiel ejemplo de alguien que perseveró en el Señor, que sembró en su vida la semilla del Espíritu y cosechó frutos de él. Luego también tenemos la historia de Daniel, ¿no? Un joven que se dedicó a servir al Señor
y aunque lo llevaron a una tierra extranjera, aunque le persuadían de comer alimentos que estaban dedicados a otros dioses, a pesar de todo esto, perseveró en oración, también a pesar del decreto que se había establecido contra ello. No desmayó y mantuvo firme su relación con Dios, incluso si el precio a pagar era ser devorado por leones en un foso. Esto lo encontramos también en Daniel capítulo 6. Finalmente, vemos que el fruto de su vida consistió en ser lleno del Señor y ser un instrumento muy precioso en sus manos. O incluso más, el ejemplo de los ejemplos, la historia de las historias, nuestro amado Señor Jesucristo, quien, como dice Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y el fruto, se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo mismo, a pesar de ser llevado como cordero al matadero, de ser escupido, rechazado, golpeado, molido por cada una de nuestras transgresiones, soportó todo, perseveró en el Señor y gracias a ello hoy podemos tener salvación. Amén. Qué ejemplo, ¿no? Ejemplo de los ejemplos. ¿Cómo no ver el fruto de la perseverancia con estas buenas obras, ¿no? Sin embargo, y como siempre digo, ¿no? Siempre hay que ver la otra cara de la moneda. Y esta nos muestra que si perseveramos en sembrar semilla, ¿no? de la carne en nuestras vidas, vamos a cosechar frutos de la carne. Esto mismo pasó, por ejemplo, con el rey Saúl, quien perseveró en la desobediencia, el orgullo, celos contra David, y rechazó las correcciones que Dios en su tiempo oportuno le había dado. Y fruto de esto vemos que terminó muriendo en una batalla, rogándole a su escudero que lo matase, e incluso su cuerpo fue ultrajado por los filisteos, exhibiéndolo, ¿no? en el muro de la ciudad filistea. O también el caso de Acab y Jezabel, quienes persistieron en la idolatría, en la injusticia, en la persecución hacia los profetas de Dios. Y su destino final fue haber recibido el juicio que el Señor les había anunciado por medio del profeta Elías. Ahora quisiera llamar a mis hermanos de adoración para que se vayan acomodando y ya en un ratito terminemos este tiempo, ¿no? Y vemos que todas estas historias nos llevan justamente a este pasaje central que estábamos viendo, que escribió el apóstol Pablo. A través de todas estas historias podemos decir, sí, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Por ello, si alguien, como el agricultor de su vida, decide sembrar la semilla del reino del Señor, como lo hicieron José, Daniel y Jesús, va a poder ver el fruto del Espíritu en su vida. Y asimismo, si alguien decide sembrar la semilla de la carne en su vida, como lo hicieron Saúl, o Acab y Jezabel, va a ver los frutos de la carne. Y de la misma forma, Dios no puede ser engañado. Si alguien sembrara en su vida semilla de la carne y luego quiere aparentar espiritualidad en su vida, quizás ante los demás en algún punto lo va a poder hacer, pero ante Dios no. Porque como dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, todas, no algunas, todas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar
cuenta. Así como toda semilla que planta un agricultor, con el tiempo de la cosecha manifestará, ¿no?, a los demás aquello que plantó en su tiempo, asimismo en el reino del Señor operan de la misma forma. Todo lo que siembras, todo lo que plantas en tu vida, con el tiempo, eso también se va a manifestar ante los demás y principalmente ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál será la elección de nuestras vidas, ¿no?, como agricultores? ¿Sembrar para la carne o para el espíritu? Dios nos invita, ¿no?, a evaluarnos y ver qué estamos sembrando en nuestras vidas, en qué estamos perseverando. Y ahora quisiera que nos tomemos este tiempo de reflexión. Si querés podés inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos. Y ya culminando este viaje por la palabra del Señor, ¿no?, podemos ya definir varias cosas. Y primero, cada uno de nosotros somos agricultores en nuestras vidas. Por ahí no nos dediquemos, ¿no?, a esa tarea en el plano físico, pero sí lo estamos haciendo espiritualmente todos los días. Todos los días estamos tomando decisiones, estamos tomando rumbos o caminos que sin duda son como esas semillas que estamos plantando en nuestras vidas y que algún día va a dar fruto. La pregunta es, ¿qué estamos plantando en nuestras vidas? ¿Qué tipo de semilla estoy optando hoy por sembrar? Deja que el Espíritu Santo te marque en este momento, que te guíe, que te dé dirección para evaluar esto mismo, ¿no? Yo mismo no te puedo decir, no puedo, pero el Señor sí. Quizás hoy estés viendo reacciones en tu vida que antes no tenías. O también sea recurrente la queja o la ingratitud. Probablemente ante esta situación, en algún momento se plantó una semilla de queja, de enojo, de ingratitud. Y hoy estás dando fruto de eso. O tal vez te cueste relacionarte con el Señor, perseverar en mantenerte firme en Él, creer en sus promesas, o tener un tiempo de acercamiento genuino ante su trono. Y tal vez en algún momento hayas plantado una semilla en tu vida que te alejó del Señor, y hoy eso mismo está dando frutos. Recordemos también que el proceso que ocurre entre la siembra y la cosecha no es algo instantáneo. De la noche a la mañana no se perciben frutos. Incluso hay plantas, como vimos, que requieren años para que crezcan, para que den sus frutos, desde el momento en que son plantadas. La tarea de la siembra y la cosecha requiere perseverancia. Y hoy el Señor nos está regalando este precioso día para evaluar en qué estamos perseverando y qué fruto de ello tenemos en nuestras vidas. Así también, como hemos dicho, el agricultor cosecha de lo que plantó, pero no del todo literal. El agricultor puede sembrar semillas de manzana y va a cosechar no solo más semillas de manzana, sino también el fruto de la manzana misma. Y asimismo, si hoy optamos cada uno de nosotros quizás por sembrar semillas de la carne en nuestras vidas,
no solamente vamos a ver que cosechemos frutos de la carne, sino también, como dice Gálatas 5, 19 al 21, también vamos a cosechar adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Porque manifiestas son estas obras de la carne. Pero si decidimos plantar la semilla del Espíritu en nuestra vida, no solamente vamos a cosechar del Espíritu, sino también, como dice Gálatas 5, 22 a 23, vamos a cosechar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora pues, ¿qué semilla queremos plantar para nuestras vidas? Seguí tomando este tiempo de reflexión mientras nuestros hermanos nos comparten una alabanza, y que el Espíritu Santo, ¿no?, como dije anteriormente, siga teniendo control en nuestras vidas para evaluar todo esto que hemos dicho hasta ahora. Tomad este tiempo, que ya después 10 minutos más y terminamos, pero lo importante es concentrarse en el Señor, en este momento espiritual. A cambio de tu
necesitan la semilla de la carne, y en su tiempo eso mismo dio fruto. Así también hemos visto las historias de José, Daniel y Jesús, quienes perseveraron en el Señor y dieron frutos espirituales. Por eso en este tiempo podemos preguntarnos, ¿cuáles ejemplos queremos seguir? ¿O cuáles ejemplos hoy estamos evidenciando que estamos siguiendo? Sin duda, como cuerpo de Cristo hemos de anhelar seguir los de José, Daniel o Jesús. Pero si el Espíritu Santo te ha marcado que tu vida no es así, aún hay esperanza. Como decía el desafío semanal para esta semana en el boletín, puedes comenzar con relacionarte con Dios, congregarte, pedir ayuda en oración, tomarte un tiempo todos los días para reflexionar. Y sin duda Dios no puede ser engañado. Todo aquello que hemos decidido sembrar, eso también vamos a cosechar. En toda cosa que hemos optado por perseverar, de eso mismo a su tiempo se manifestarán frutos. Y de esta forma, algún día vamos a dar cuenta ante el Señor de todo esto, ya que ante Él no hay cosa que sea cubierta a sus ojos o alejada de su entendimiento. Y claramente nuestro Padre está buscando que esta sea una iglesia establecida en Él, afirmada en su gracia y fortalecida en Cristo. Pero para ello, evidentemente, tenemos que comenzar cada uno de nosotros por sembrar semillas espirituales en nuestras vidas. Y que de eso mismo cosechemos y sea evidente fuera de estas paredes. La pregunta es, hermanos, ¿aceptamos el desafío? ¿Qué queremos plantar? El Señor nos fortalece y nos ayuda para perseverar en Él. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo espiritual que hemos tenido de tu palabra. Te pedimos que tu palabra produzca fruto en nuestras vidas. Señor, que optemos por siempre sembrar la semilla espiritual, la que vale la pena, Señor. Te pedimos perdón si hasta este momento hemos sembrado semillas de la carne y hemos evidenciado frutos de esto, Señor. Ciertamente no hay nada oculto delante de tus ojos y de todo tenemos que dar cuenta delante de ti, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, que recibas nuestro arrepentimiento, Señor, y que nos ayudes a perseverar en ti. Aunque sea difícil para nosotros, pero con tus fuerzas podemos, Señor. Por eso, Señor, nos encomendamos a ti. Gracias por este tiempo, gracias por este culto, Señor. Te adoramos, te anhelamos y te exaltamos, oh Señor. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Siempre encontré mi